Bueno, muy buenos días. Gusto de comunicarme con ustedes en este sistema virtual. Deseamos grandemente que Dios le haya bendecido, guardado, cuidado. Que Dios a través de este tiempo sea tan real para nosotros. Y deseamos grandemente, y es nuestra oración, que Dios ayude a la humanidad, que tenga gran misericordia. Pero mientras tanto, seguimos nosotros en nuestra tarea pastoral de desear llevar la palabra de Dios a sus hogares, sus familias. Es grato siempre decirle que cuando hay un tiempo como esto, el culto de adoración, usted comunique a los suyos, haga un alto en esta hora y minutos, tengan un tiempo muy especial. El tema de hoy día es un tema que lo he titulado ¿A qué está llamada la Iglesia del Señor para con la humanidad? ¿Cuál es la vocación de la Iglesia de Cristo en los tiempos actuales? Indudablemente, crisis de las diversas maneras siempre ha habido en la historia de la humanidad. Crisis económicas, crisis laborales, crisis de salud pública, crisis políticas, es decir, ha habido. Para nosotros nos extraña, ¿por qué? Porque esta epidemia, esta pandemia ha llegado a paralizar casi todo el mundo en sus 80 o 90% de actividad. Es decir, hoy vivimos una pandemia en tiempo real. Pero podemos decir, ¿qué es del pueblo de Dios? ¿Cómo el pueblo de Dios ha vivido las diferentes crisis en la humanidad? Podemos decir que las crisis que siempre ha vivido la humanidad son crisis que de alguna manera el pueblo de Dios la ha vivido, la ha acompañado, y así como nosotros la estamos viviendo, pues en su momento la superaremos, en su momento terminará, en su momento Dios dará la oportunidad a esta nueva generación de salir adelante. Pero hoy vamos a reflexionar desde la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué esperamos de Dios para estos tiempos? John Stott va a decir que la palabra de Dios es la comunicación de un Dios vivo, para personas vivas y con un mensaje vivo. Es decir, Dios no tiene un mensaje obsoleto, Dios no está con una barba que ya demuestra su ancianidad, no. Dios es perfecto. Dios está atento al desarrollo de la humanidad en todos sus aspectos. Entonces recurramos a Dios. Y su palabra tiene vida eterna y tiene mensaje para un mundo finito en esta tierra. Entonces estamos en estos momentos con grandes expectativas, temerarias, expectativas que de alguna manera hacen sensible al hombre, al ser humano en la tierra. A estas alturas se hablan ya en las estadísticas mundiales de la Organización Mundial de Salud, más allá de los 2,5 millones de infectados. Hablamos entonces de un promedio de 200,000 que han fallecido. En nuestro Perú ya hemos pasado la cifra de los 300 que han partido. De las 13,000 personas y más contagiadas e infectadas. Pero también vemos que hay un contexto al cual reviste resaltar. Vemos cómo hombres y mujeres, personas que están enfrentando esta epidemia en esa primera línea. Se ha hablado de esos valerosos hombres de blanco, sean médicos, infectólogos, intensivistas, enfermeros, laboratoristas, etc. Pero también
están los hombres de las armas, de la policía, el ejército, las Fuerzas Armadas. Ahí están. Y también esas personas lindas que nos cuidan en la salud pública, de recoger sencillamente los desechos, ¿no? Pero también está ese gran contingente de personas de la cadena alimenticia, porque no se debe parar para salvaguardar la alimentación a la sociedad. Y me hago la pregunta y nos hacemos la pregunta, ¿por qué estas personas están? ¿Por qué estas personas están en el día a día enfrentando? Y muchas veces con valentía, con coraje. Leía que uno de los ministros en Europa dejó su cartera, pidió la licencia activa para irse al hospital sencillamente a seguir la tarea médica para enfrentar esta epidemia con todos sus colegas. ¿Cuál es la vocación entonces? ¿Cuál es la vocación frente al clima actual? ¿A qué está llamada la sociedad? Y especialmente, ¿a qué está llamada la iglesia de Dios? Los cristianos, los creyentes. ¿A qué está llamada? Permítame expresar que han sido siempre la iglesia del Señor. Ahí ha estado, dispuesta, activa, en su trinchera, con los cuidados que amerita cada momento, pero está dispuesta a asumir los desafíos de los roles. Entonces aquí he detallado 5 maneras, 5 expresiones de cómo la iglesia está llamada a enfrentar estos momentos. La primera, que la iglesia está llamada a tener una comunión íntima con Dios. Y usted mira, no necesito la epidemia, no necesito la pandemia para tener una comunión íntima. Claro, pero hoy es de otra manera. Hoy es diferente. Hoy tenemos conocimientos que la oración y la palabra no tan solo es inseparable, sino debe formar, debe sensibilizar, debe hablar al corazón de cada uno de los creyentes. Como discípulos del Señor, debemos vivir el día a día con intensidad. Y que Dios pondrá vigor, que Dios pondrá fortaleza para quitarnos todo grado de ansiedad, para calmar nuestras emociones y ponerlo en esa naturalidad, en ese equilibrio. Pero también nos dará sensibilidad, sabiduría, discernimiento ante las condiciones de vida al cual estamos enfrentando. Y por ello Jesús va a decir en San Juan 15, 5 y 7, separado de mí nada podéis hacer. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Usted sabe lo que debe pedir mañana frente a todo esto? No. Si el día a día que tienen todos los hombres de la ciencia, si el día a día todos los gobernantes están registrando, el cristiano también tiene un día a día, y es su día a día con Dios. Dios tomará a cada uno de nosotros para darnos quietud. Y esa es una de las maneras al cual Jesús llama a sus discípulos. Dice en Marcos capítulo 3, versos 13 y 14, cuando Dios llama para que los demás sean sus discípulos, dice la palabra, a los que llamó, a los que Él quiso, vinieron a Él, pero los llamó para que estuviesen con Él. Y indudablemente, es como en este tiempo, somos como los niños, esos niños que nos hacen recordar a nuestros hijos que cuando venían a nosotros, por la temeridad de las cosas que pasaban, por las cosas que sencillamente les asusta. Entonces aún, yo recuerdo que uno de mis hijos quería dormir conmigo o con su mamá, porque se sentía seguro. Así estamos ahora, y así debemos vivir con nuestro Dios. No en esa temeridad, sino en esa seguridad de buscar a Dios, para que Él sencillamente nos dé el vigor, la capacidad, la entereza para vivir el día a día y poder salir de este confinamiento de una manera reflexiva, meditando en los quehaceres futuros,
La segunda manera, la segunda manifestación, que la iglesia de Cristo está llamada a una misión a la comunidad. Usted me dirá también que es conocido, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, indudablemente. Pero ahora es de otra manera, es de otra forma. Es casi como tener una campaña de los cristianos en sus casas, de diversas formas. Hay una misión que cumplir en el barrio, en la vecindad, en el edificio que usted vive, en todos los lugares. Entonces usted está más cerca de su vecino, usted está más cerca de los suyos, usted está más cerca de las personas con quien vive alrededor de su familia. Entonces ahí nos deja una gran enseñanza de acercamiento, de interacción con aquellos a quienes Dios también quieren que conozcan su bendita palabra. El sabio Salomón va a decir: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En ese sentido, Dios quiere que ellos conozcan, que nuestra vecindad conozca, y muchas veces conozca de nuestra conducta, de nuestro tránsito, de nuestra comunicación, de nuestra cercanía, de nuestra proximidad. Hoy nuestros vecinos nos ven ya todos los días, nos ven todos los días. Y hoy nuestros vecinos pueden de alguna manera saber nuestra cristiandad. Hoy los vecinos deberán saber cómo usted está tranquilo. Entonces usted le puede decir de ese Dios que aquieta, que nos da templanza, que nos da prudencia, que nos da sobriedad. Ese es el Dios de la Biblia. Una tercera manifestación es en la que Cristo, la iglesia de Cristo está llamada a mostrar el amor de Dios, pero con acciones. Sí, con acciones. Dice la palabra, Jesús va a decir, dice: amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos con los otros. Y sencillamente es la misma expresión de amor hacia el prójimo. Es el amor hacia los demás. Es una expresión que lo decimos todos siempre. Que amamos a las personas, que amamos a la sociedad, que amamos al prójimo. Que no hay acepción de personas. No hay ninguna persona a la cual la iglesia del Señor, el cristiano, el creyente deba amarla. Al contrario, quisiéramos que conozcan el amor de Dios. Y a veces en momentos de gran necesidad decir: Señor, solamente tú puedes obrar, tú puedes hacer para que a través de mi vida yo ame a estos lindos vecinos, a esta linda persona. Y entonces ahí habrá un amor que se expresa en acciones, en favores, en ayudas, en expresiones solidarias, con todos los cuidados que necesitamos, con todos los cuidados que nos reviste estos momentos, pero sí podemos relacionarnos con los vecinos. Y debemos hacerlo. Debemos decirle: vecino, ¿cómo está usted? Le ruego que por favor, si usted tiene alguna necesidad, estoy dispuesto para ayudar. Vecina, estoy dispuesto para hacer algo que usted de repente no debe hacerlo. Yo tengo que decir que llamo a personas, hablo con personas de adultos mayores y le digo: no debe salir, ¿puedo hacer algo por usted? En ese sentido. Es decir, el amor de Dios se muestra en acciones, en las cosas que debemos hacer por los demás. Una cuarta manera, una cuarta manifestación, un cuarto desafío, es que la iglesia de Cristo está llamada a un servicio sacrificial. Jesús le va a decir a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús va a decir: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Por tanto, va a decir Pablo a Timoteo: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Necesitaba Timoteo la inspiración de su mentor, el ánimo, pero indudablemente
Timoteo era una persona que dio todo, se consagró para el servicio al Señor. Y entonces podemos decir que cuando Jesús menciona la cruz nos asusta. La cruz nos habla de sacrificio, la cruz nos habla de muerte, la cruz nos habla de condiciones muy difíciles. Tomen su cruz y sígame. Sígame de una manera sumisa y aún a costa de su propia vida. No es fácil, no es fácil. Pero permítame decir que la historia de la sociedad, la historia bíblica nos reviste que ha habido muchos héroes, ha habido muchas personas, ha habido comunidades cristianas que se han puesto de la mano de Dios para el servicio y han renunciado a sus vidas con tal de servir al Señor. En la lista de Hebreos 11 hay una lista de hombres de fe, pero también hay muchos hombres que sencillamente no son mencionados y entregaron su vida por el Mesías, Permítame decirle que la iglesia cristiana ha servido al Señor en todos los tiempos. La comunidad de Dios siempre ha estado en esa trinchera que le toca enfrentar. En muchos casos, frente a momentos de epidemias, la iglesia se concentró en servir al prójimo como una causa de servicio al Señor. Hay ejemplos en la historia. Permítame expresar lo que dicen los historiadores de la terrible peste antonina del siglo II, la cual mermó al Imperio Romano hasta dejarlo hasta el 25% de todo su poderío. Pero ¿sabe qué? Hizo que el cristianismo se propagara y que los cristianos cuidaran a los enfermos, ofrecieran un modelo espiritual en que las pestes no eran causadas por las deidades airadas y caprichosas, sino porque era un momento oportuno para servir a Dios, al prójimo. La epidemia más famosa es la epidemia cipriana, que recibió el nombre por el obispo y que sencillamente sus sermones eran acerca de esta peste. La enfermedad era casi un símil del ébola, pero ayudó a que la cristiandad creció de una manera por el cuidado que tuvieron esos cristianos de ayudar al prójimo. Muchos de ellos fueron afectados, muchos murieron, pero el cristianismo logró levantar su estilo de servicio. No tan solo fueron los creyentes en ese entonces. Permítame, en un momento del 1527, en los tiempos de este gran reformador Martín Lutero, donde la peste bubónica golpeó la ciudad de Wittenberg, ¿sabe qué? Lutero decidió no salir de su casa, no huir, no protegerse a sí mismo y comenzó a servir al Señor. Eso le costó la vida de su hija Elizabeth. Pero él levantó una literatura. ¿Deben los cristianos huir de la peste? Entonces Lutero con claridad dijo de esta manera: morimos en nuestros puestos. Los médicos cristianos no deben abandonar sus hospitales. Los gobernadores cristianos no pueden huir de sus distritos. Los pastores cristianos no pueden abandonar sus congregaciones. La peste no anula nuestros deberes, los convierten en cruces en las cuales debemos estar dispuestos a morir. Permítame acotar. Indudablemente no levantamos bandera de comunicación que somos los héroes, pero permítame decir que estamos en esa trinchera. Días antes, días actuales y estaremos después. Creo que la iglesia del Señor sigue viva, porque el Dios vivo está con nosotros. Y estamos dispuestos a servir al Señor. Estamos dispuestos a guardar ese protocolo de seguridad. Y nuevamente después, con las limitaciones y la sabiduría, sencillamente servir a nuestro Dios. Pero hoy lo hacemos. Queremos ir más allá de lo que nos presenta en los momentos.
las llamadas, que se comuniquen por las diversas redes, pero hemos llegado a esos niveles. Queremos tenerlos y atenderlos a todos. Queremos saber en qué estado están. No queremos estar lejos de ellos. Entonces, en ese sentido, nos motiva lo que le motivó a nuestro Señor, que dejando toda su gloria, vino a esta tierra, no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos. La Iglesia de Cristo, entonces, como quinto punto, está llamada a dejar un legado a las siguientes generaciones. Somos generaciones que hemos sido impactados por modelos, por paradigmas pasados. Nos hemos postrado en el quebranto de agradecer al Señor por haber levantado hombres y mujeres, comunidades, sociedades que han bendecido nuestra vida. Hoy nos toca también dejar un legado como siervo de Dios, como iglesia cristiana, como iglesia de Dios vivo, a los demás, a los que nos van a anteceder, los que van a tomar la posta. Y permítame decir lo que dijo Jesús un día. Jesús un día reunió a todos sus discípulos y comenzó a lavarles los pies. Y con una toalla a secarles los pies. Y al terminar les dijo a ellos: porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y eso lo dijo en el marco de esa celebración, porque ya más tarde tenía que ir camino a la cruz del Calvario. Entonces, Él nos enseña a enfrentar los episodios de la vida. Las crisis, la pandemia. Esta pandemia del coronavirus es de consideración, pero también lo fueron las epidemias anteriores. Y muchas veces debemos tomar distancia, porque las generaciones pasadas lo hicieron con menos tecnología, con menos ciencia, con menos recursos económicos y con menos recursos materiales. Pero lo enfrentó, y hoy lo enfrentaremos también. Lo enfrentaremos. Tenemos que decir que después de este confinamiento tenemos que nosotros como sociedad seguir todas las recomendaciones de la salud pública, todos los protocolos del aislamiento social, de la distancia social, de usar la mascarilla, de tener toda el lavamiento de las manos de una manera muy profusa, pero entendemos que debemos hacerlo. Y debemos hacerlo hasta que de alguna manera los científicos, los hombres de la ciencia, los gobernantes tengan los otros recursos. Pero queremos decir como iglesia, nosotros no somos médicos, no somos los enfermeros, no somos los policías, no somos de las Fuerzas Armadas, pero queremos decir que nosotros somos de la iglesia del Señor bendito, del Dios bendito. Somos los siervos del Dios Altísimo. Somos los del ejército divino para servir a Dios, para servir nuestra patria en toda situación como la que es la actual. Queremos también decirle a la iglesia del Señor que después de este confinamiento tenemos que reflexionar cuál va a ser nuestra tarea, nuestro rol. Debe ser posiblemente más sabia, más prudente, pero indudablemente de seguir presentando al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al Cristo que vive y que quiere seguir salvando vidas. Y en esta oportunidad, permítame decirle de esta manera, terminar. Ese es el Cristo de la Biblia, el Cristo que ama a usted, que dio su vida por usted. A la iglesia cristiana, a la iglesia del Señor, fortalecerla en el Espíritu. Pero si usted es familiar de uno de nuestros hermanos, usted debe entregar su vida a Cristo. Entregue su vida a Cristo. Ya usted ha reconocido y conoce cómo los hombres somos frágiles, somos débiles. La medicina, la ciencia es limitada. Dios no. Dios es suficiente. Dios es el Salvador. Acérquese a Él. Entréguele su vida a Él. Y Dios le dará la salvación. Usted sígame con esta oración. Permítame orar por usted. Y usted repita esta oración. Cierre sus ojos donde usted esté. Incline su cabeza. Y dígale de esta manera: Padre Dios, en esta mañana
Agradezco por haber escuchado tu palabra. Y hoy entrego mi vida. Hoy te pido que perdones todos mis pecados. Y me entrego a ti. Pon tu espíritu sobre mí y en mí para salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, usted ya es un hijo de Dios. Porque dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces usted encontrará un teléfono en su televisor, en su tablet, en su celular. Acérquese, llame, estaremos con todo el agrado de atenderlo. Dios le bendiga. Ha sido grato acercarme a usted por todas estas redes sociales, y que Dios nos ayude en los próximos días y Dios ayude a nuestros gobernantes para que encontremos y se encuentre la mejor solución, no solo para nuestra sociedad, sino para el mundo entero. Dios le bendiga. Muchas gracias.